Regresamos, esto es Selva Enigmática, innovando nuestra cultura amazónica. En esta oportunidad nos encontramos con el autor de la obra literaria amazónica, La Selva de los Tunches, Fernando Vicuña. Fernando, realmente es enigmático estar aquí en la Amazonía peruana. ¿Con cuál de los personajes te identificas en esta obra literaria? Con todos, como te dije. El hecho de haber sacado parte de mi personalidad para prestársela a cada uno de los personajes, digamos que me siento eh, casi todos ellos, ¿no? Casi todos ellos, porque en realidad a veces las experiencias que uno vive sirve para encauzarlas en los personajes que va escribiendo. La longevidad que existe en los amazónicos es algo interesante. Los nietos damos valor a aquellos personajes que están siempre a veces deambulando y nos llama la atención porque siempre tienen algo que contarnos. A diferencia de otras ciudades del Perú, nosotros damos valor a las personas longevas. ¿Qué opinas de eso, Fernando? Eso es muy cierto, ¿no? Las veces que he estado, digamos, en muchos caseríos, en muchos pueblos de la selva, me doy cuenta de que cuando llega la hora del fresco, como lo llaman acá, en la Amazonía, que es cuando ya empieza a bajar la temperatura, muere el sol, los niños, los jóvenes, forman como un grupito eh, de gente para poder escuchar lo que los mayores van a contarles. Historias, anécdotas, cuentos, fábulas. Es algo muy diferente a lo que se ve en otras sociedades, sobre todo en donde, como por decir, Lima, ¿no? En otros lugares. ¿Por qué? Porque en esos lugares como que el anciano es aislado, aislado de la familia en cierta forma, porque no les toman mucha importancia. Es más una carga que la sabiduría que el anciano acá en la selva eh, representa. ¿Por qué decidiste migrar a Lima? Eh, Más por un tema de buscar un desarrollo personal, porque digamos que yo soy ilustrador desde pequeño y acá en Tingo no encontraba una carrera que, digamos, esté no quiero decir a la altura de mis requerencias, ¿no? Pero digamos que para poder desarrollarme profesionalmente necesitaba escuelas de diseño, ilustración. Y nada, tuve que salir nomás de acá de Tingo. Hablaste sobre diseño y es muy interesante la figura que existe en la carátula de esta obra, que está en alto relieve, y está muy interesante porque no solamente es algo escrito, sino también hay el arte del diseño, de las caricaturas. Me imagino que ha sido todo un trabajo realizar estas figuras. Sí, fue un trabajo que tomó mucho tiempo. Eh, Escribir el libro me demoró aproximadamente un año y hasta un poco más. Y posteriormente se me encendió el foquito de hacer un fanpage para poder, digamos, ilustrar a los personajes y a los mitos y leyendas para poder ayudar en cierta forma al lector a que se dé una idea de cómo eran, ¿no? Los personajes, qué es lo que quería, la idea que quería mostrar. ¿Cuál es el fanpage de Fernando Vicuña? Tengo un fanpage, La Selva de los Tunches, en Facebook. Y así también tengo varios videos que he estado subiendo en YouTube, en Google Plus y también en Twitter, ¿no? Que ahora últimamente, digamos que me he estado conectando un poco más. ¿Qué quieres lograr con este libro? Bueno, revalorizar, ¿no? La cultura amazónica, sus costumbres, hacer que la persona, el selvático se sienta, digamos, orgulloso de todo el bagaje cultural que tiene. Y nada, que aprenda a preservar eh, la floresta, los animales que viven en él, ¿no? Así como los mitos y leyendas que no hay que dejar morir, porque al dejar morir eso, dejaríamos de ser en cierta forma parte de esta Amazonía. ¿Qué te inspiró al escribir La Selva de los Tunches? Eh, bueno, para poder escribir este libro, yo, como te digo, tenía ya ideas previas de lo que quería hacer, pero digamos que ocurrió un evento demasiado triste en mi vida, que digamos que hizo canalizar toda
esos sentimientos, esas emociones, ¿no? Digamos que la inspiración surgió y dije, no, empiezo a escribir la novela y ahí fue donde empecé a echarle para adelante esto. Esto es Selva Enigmática, innovando nuestra cultura amazónica. Regresamos luego de un corte porque vamos a seguir conversando con el autor de La Selva de los Tunches, Fernando Vicuña.